mis amados hermanos y amigos que están conectados. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, a compartir este mensaje, hermanos, que titulamos 7 palabras de esperanza o 7 frases de esperanza. Hemos compartido, hermanos, que Jesús era un excelente maestro. De hecho, hermanos, en la mayoría de las veces a Jesús se le conoce como un maestro. Lo llamaban maestro, lo llamaban rabí, le llamaban rabino, hermanos. Jesucristo era un rabí, era un maestro, sabía enseñar. De hecho, la Biblia solamente menciona el sermón del monte. Lo demás eran enseñanzas, pero no quiere decir que son cosas diferentes, hermanos. Siempre Jesucristo aprovechaba los sermones para dar enseñanzas. Todo era una enseñanza, hermanos. Era la manera de comunicarlo lo que hacía diferente, pero el mensaje era el mismo. Quería que la gente conociera a Dios, que la gente, hermanos, supiera quién es Él y que la gente obtuviera salvación. Pero usted dirá, ese mensaje debía ser hermoso y ese mensaje debía haber llegado a aquellas personas cuando Jesús enseñaba. ¿Quién, hermanos, tendría ganas de enseñar? ¿Quién tendría ganas de predicar cuando está a punto de morir, cuando está agonizando, cuando respira sus últimos momentos de oxígeno, cuando todo su cuerpo se adolece, cuando toda su sangre es derramada? ¿Quién? Jesucristo nos enseña, hermanos, que Él era un excelente predicador, que un predicador, hermanos, se identifica por su amor, que aún en medio de las circunstancias está dispuesto a enseñar. Y Jesucristo, desde la cruz del Calvario, hermanos, expresa uno de los sermones, de las prédicas, de las enseñanzas más preciosas de todo su ministerio. Todas las enseñanzas que dio fueron hermosas. La gente que las escuchó y que las seguimos escuchando, hermanos, sabemos que es una bendición para nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos leído, como les decía, el Sermón del Monte, que habla acerca de los bienaventurados? ¿Cuántas veces no hemos leído la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántas veces no hemos leído cuando Jesús calma la tempestad? ¿Cuántas veces no hemos leído cuando Jesús enseñó sobre la oración? ¿Cuántas veces no hemos escuchado enseñanzas de Jesús, hermanos, que alientan nuestro corazón, que dan fortaleza a nuestra vida? Ya han sido preciosos, pero este sermón, hermanos, en especial, el mejor púlpito que Jesús ocupó fue desde la cruz del Calvario, para expresar enseñanzas integrales, hermanos, para hablar a nuestras vidas, para hablar a nuestras familias, para hablar a los que aún no se arrepentían, para tener un tiempo de relación con Dios y enseñarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios. Fue un tema, hermanos, fue una predicación integral. Una predicación, hermanos, que el día de hoy recordarla nos fascina, nos conmueve, nos alienta, nos lleva a agradecerle. Muchas veces nos lleva a llorar, hermanos, las palabras de Jesús, y al ver a veces imágenes, videos de cómo fue Jesús tratado, hermanos, pero aún a pesar de su dolor, de su cansancio, a pesar de su sufrimiento, hay palabras que expresó, que siguen siendo actuales y edificantes para nosotros. Así que vamos a ir viéndolas, hermanos. Son palabras que no se enfocó solamente en una cosa. Empezó a expresar sobre varias cosas, como diciendo, no olviden esto. Recuerden, todo lo que yo les enseñé está resumido también en este sermón, en este mensaje. El evangelio está resumido en estas palabras que vamos a ver, hermanos. Y la primera palabra que Jesús expresó, o la frase que expresó, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que Jesús pronuncia, hermanos, son palabras de perdón. Dice la palabra: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Imagínense, hermanos, en su momento más crítico, ¿cuántas veces Jesucristo enseñó del perdón? ¿Cuántas veces le dijo a sus discípulos, perdonen? ¿Cuántas veces Jesús estuvo dispuesto a perdonar y perdonó? Pero, ¿y desde la cruz? Y con el sufrimiento, y teniendo a las personas que te lastimaron, que te ofendieron, que te escupieron, están frente de ti.
y perdonarlos. Ese es un perdón, hermanos, que excede todo conocimiento y que excede toda capacidad humana, pero que nos enseña a nosotros a perdonar. Aún, hermanos, en su momento más crítico, Jesús intercede al Padre por ellos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. A veces nosotros, hermanos, en nuestro enojo, en nuestra molestia, a veces dejamos de pedir perdón por esas personas. Y a veces decimos, Señor, págales conforme a sus obras. Señor, tú dices, y a veces vamos hasta la Biblia y decimos, Señor, tú dices, Padre, que tuya es la venganza. Pero pocas veces estamos dispuestos a perdonar, mis amados hermanos. Y Jesús nos enseña que el perdón es esencial, que nadie, hermanos, yo le he compartido, nadie de nosotros hemos sido tan ofendidos como Jesús, tan lastimados, tan heridos, emocional, espiritual y físicamente como Jesús. Nadie, hermanos, ninguno de nosotros. Hemos sufrido, claro que sí. Han hablado mal de nosotros, sí. Nos han ofendido, nos han criticado, han murmurado de nosotros, sí. Pero nunca como lo hicieron como Jesús. Y a pesar de eso, hermanos, Él perdonó, intercede al Padre. Nuestro deseo, hermanos, es que toda la gente fuese perdonada. Aún en estos momentos, hermanos, que vivimos, a veces decimos, Padre, estás airado, Señor, por el pecado de la humanidad. Sí, Señor, que esta enfermedad les enseñe y los castigue. Esa no debe ser, hermanos, nuestra oración. Nuestra oración debería ser, Señor, perdónalos. Perdona tu humanidad, perdona nuestra tierra, perdónanos, Señor. ¿Se acuerda que Daniel, hermanos, Daniel y Nehemías, cuando piden el perdón por su patria, por su nación, ellos se incluyen y dicen, perdónanos, Señor? Te hemos ofendido, te hemos fallado, pidieron perdón. Jesucristo nos enseña, hermanos, acerca del perdón. Y Jesucristo es el máximo ejemplo de perdón. Siempre enseñó que debíamos perdonar, nos dijo que debíamos perdonar hasta 70 veces 7 y Él lo hizo. Era un excelente predicador, era un excelente maestro, era un excelente líder, era un excelente siervo, era un excelente ejemplo para nosotros. Y si usted y yo hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros debemos aprender a perdonar. Así que en esta época, hermanos, yo le invito a que si usted necesita perdonar a alguien o pedirle perdón a alguien, lo hagamos. Y una cosa más, hermanos. Pidamos perdón por esta tierra. Pidamos perdón por la humanidad. Y digámosle, Señor, perdónalos. Perdónanos, Padre. Perdona esta tierra. Sana esta tierra, Señor. Quizá hemos fallado, quizá la humanidad ha fallado. Te pedimos perdón. Intercedamos, hermanos, para que Dios pueda perdonar. Dice la palabra que Dios está dispuesto a perdonar siempre que haya arrepentimiento. Así que la primera palabra y la primera enseñanza, hermanos, es acerca del perdón. La segunda frase que Jesús expresó, hermanos, es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estas son palabras de esperanza y de misericordia. Dice la palabra, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces entendemos de esto, hermanos, que había un ladrón bueno y un ladrón malo. Que el ladrón bueno fue el que dijo, Señor, acuérdate de mí. Pero hay otra porción de la escritura, hermanos, en el evangelio, donde dice, hermanos, que los dos, en Mateo capítulo 27, versículo 44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos injuriaban a Jesús. Los dos criticaban a Jesús. Los dos decían, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo retaban, lo tentaban, hermanos, los dos. No había uno bueno y uno malo, los dos eran malos. ¿Qué hizo la diferencia en que uno se arrepintió? No sé si fue a ver a Jesús crucificado, el anuncio que estaba arriba de él que decía Rey de los Judíos, o escuchar las mismas palabras que Jesús ya había expresado. Quizá eso lo llevó a arrepentirse y a decirle al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ya hablamos del perdón de Jesús. Ahora hablamos de la esperanza que tenemos en Jesús y su misericordia. A pesar, hermanos, escuche esto,
a pesar de cómo se sentía Jesús emocional, físicamente, a pesar de ver a sus detractores ahí, a pesar de que ladrón que merecía estar ahí, porque así dice la palabra, le injuriaba al principio, después reconoce que Jesús verdaderamente salvaba. Y cuando le expresa y le dice, yo creo en ti, permite que yo esté contigo en el paraíso. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras, hermano? Quizá Jesús pudo haber dicho, ¿qué te pasa? Quizá Jesús pudo haberle dicho, ni se te ocurra. Me estabas injuriando, estabas hablando de mí, me estabas provocando y ahora quieres estar conmigo a donde yo voy. Imposible, pero Jesucristo nos muestra, hermanos, su gran misericordia. A aquel ladrón que en el último momento decide arrepentirse, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso, hermanos. Lo único que se requiere es arrepentimiento. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para este mundo, para esta humanidad que se ha alejado de Dios. Hemos visto y hemos conocido, hermanos, mucha gente que ahora, a pesar de lo que estamos viviendo, le han dicho al Señor, perdóname, voy a volver a acercarme a ti. Esa es una bendición porque Jesús dice, ven. Él está con los brazos abiertos, hermanos, dispuesto a perdonar, dispuesto a aceptar a toda persona que le busque con arrepentimiento. Así que la segunda palabra es de esperanza y es de misericordia. Vamos con la tercera palabra, hermanos, que dice así, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y estas son palabras de cuidado familiar. Jesucristo nos enseñó y hemos compartido en los evangelios, hermanos, que sí, Jesucristo enseñó sobre la familia. Y este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, creo que la enseñanza, por eso le decía al principio, la enseñanza de Jesús es tan actual y es tan atinada para los momentos que estamos viviendo. Jesucristo nos enseña el amor y el cuidado familiar que debemos tener. En su momento más difícil, hermanos, Jesús observa a su madre. Le dolía a su mamá. Jesucristo nunca dijo, este es mi ministerio, tú eres mi mamá, tú eres punto y aparte, ahora mi vida es el ministerio y tú quedas olvidada. No, aún, hermanos, en su ministerio, aún en su momento crítico, Jesús se preocupaba por su mamá. Y la deja, hermanos, encomendada al discípulo amado. Se preocupó. Y esto nos habla del tema familiar, hermanos. ¿Cómo estamos cuidando a nuestra familia? Hablábamos y he compartido que la familia debe ser un lugar de seguridad. Un lugar donde su esposa, sus hijos se sientan seguros, se sientan guardados, sí por Dios, pero también que nosotros podamos proveer ese lugar de seguridad, saber que nuestros hijos están cuidados, saber que nuestra esposa está cuidada, saber que nuestros padres, hermanos, están cuidados. Jesucristo nos enseñó y nos recordó la importancia del matrimonio, la importancia de la fidelidad. Jesucristo nos enseñó lo importante de la paternidad. Jesucristo nos enseñó lo importante de honrar a nuestros padres. Así que este tiempo, hermanos, Jesucristo nos recuerda, ama a tu familia, cuida a tu familia, haz que tu familia se acerque a mí. Lo más importante, lo más valioso y lo más maravilloso que puedes hacer con tu familia es que estén cerca de Dios. Yo espero, hermanos, a veces vemos en las redes sociales, a veces vemos por otros medios, gente que se queja de su familia, gente que en este momento de cuarentena, gente que está diciendo, ya quiero irme de mi casa, no aguanto a mi esposa o no aguanto a mis hijos. Si usted es un verdadero hijo de Dios, hermanos, creo que en su corazón no hay esto. Porque usted dice, gracias Padre, porque este es un momento para estar cerca de mi familia, para estar con mi esposa, para estar con mis hijos, para enseñarles tu palabra. Ayúdame a aprovechar este tiempo para cuidar de mi familia, para que un día, cuando tú nos llames a tu presencia,
toda mi familia esté contigo, para que en esta vida terrenal toda mi familia camine conmigo, para que toda mi familia te sirva, Señor. Preocúpese por su familia, hermanos. Jesucristo nos enseña lo importante que es la familia, lo importante que es cuidar, que es proveer, que es hacer, hermanos, que nuestra familia se acerque al Señor. Así que esta es la tercera frase, la familia. Hablamos de perdón, hablamos de esperanza, hablamos de familia. Después Jesús pronuncia otra frase, hermanos, que dice así: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nos hemos preguntado, hermanos, ¿por qué Dios desamparó a Jesús? Yo le he dicho y a veces le he preguntado, hermanos, ¿será que Dios abandonó realmente a Jesús? A veces me han contestado no, pero la respuesta es sí, hermanos. El Padre tuvo que abandonar por completo a Jesús. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no fuésemos abandonados por Él nunca. ¿Alguna vez usted ha expresado esa frase: creo que Dios me abandonó? Creo que Dios ya no camina conmigo. Creo que Dios ya no me escucha. Creo que Dios se alejó de mí. A veces muchas personas lo han expresado, pero déjeme decirle, es totalmente incorrecto. Dios siempre ha estado a nuestro lado. Dios camina con nosotros todos los días. Dios nunca se aparta de nosotros. Él nos prometió: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuche, todos los días, a todas horas, a todo momento. El único que fue abandonado, hermanos, en la cruz del Calvario fue Jesucristo, para que sobre Él cayera, hermanos, todo el castigo, toda la ira de Dios, para que en Él fueran llevadas nuestras rebeliones, nuestros pecados, y para que fuesen perdonados, hermanos. El único que realmente ha sido abandonado fue Jesús, y fue por amor. Algunos pensarían, hermanos, que estaba pidiendo ayuda a Dios, pero no estaba pidiendo ayuda, estaba diciéndole: ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es: para que haya perdón de pecados. La hora sexta, hermanos, es el mediodía para nosotros, y la hora novena son las 3 de la tarde. Este es el tiempo cuando más fuerte brilla el sol. Pero aquel viernes fue diferente. Todas las tinieblas del infierno se levantaron en contra de Jesús. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre Él. El que nunca había conocido pecado se hizo pecados por nuestra culpa. Tu pecado y el mío fueron sobre Él. Tú y yo debíamos estar en aquella cruz, no Jesús, pero Él tomó nuestro lugar. Y el Espíritu de Dios se tuvo que separar de Cristo para que el pecado se pudiera venir sobre Él. Y así quiso el Señor que quedase constancia de tan grande sacrificio y de tan grande momento cuando Él tomó nuestro lugar. Así que, mi amado hermano, el único que fue abandonado por nuestros pecados fue Jesús, pero nosotros jamás lo seremos, hermanos. Si usted y yo hemos creído en Él y hemos creído en su sacrificio, nunca seremos abandonados. Aún por más difícil que sea la situación, Dios estará con nosotros. Así que esta es la cuarta frase: Señor, Señor, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue necesario, hermanos, que Dios desamparara a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados. Así que dele gracias y honre su nombre y dígale: Señor, perdóname por las veces que he dicho que tú me has abandonado, porque realmente nunca lo ha hecho, hermanos. Dios siempre ha estado con usted. La quinta frase que Jesús expresó, hermanos, es: tengo sed. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La palabra tengo sed, hermanos, refleja la humanidad de Jesús, pero también refleja, hermanos, que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo, que lo había entregado todo, hermanos, que su cuerpo se había quedado sin sangre, sin agua, y que necesitaba beber algo. Nos enseña que todo, hermanos, fue derramado para que usted y yo fuésemos saciados, para que usted y yo no necesitemos nada más. Jesucristo, hermanos, aún en su cuerpo sintió la necesidad de algo porque todo lo había entregado.
Y esto nos habla, hermanos, si hablamos de que Dios lo entregó todo, hasta la última gota de su sangre, hasta la última gota de agua de su cuerpo, hermanos, ¿por qué no hemos de hacer nosotros lo mismo? ¿Por qué no hemos de entregarle todo a nuestro Dios? ¿Por qué no hemos de derramar hasta la última gota de sudor de nuestra frente por servirle? Él lo entregó todo, no quedaba nada en él. Para que después dice que no escatimó nada. Hermanos, es importante reflexionar sobre qué le hemos entregado al Señor. ¿Hemos entregado realmente todo? ¿Le hemos dado todo al Señor? ¿Le hemos quedado a deber algo? Yo le pregunto, ¿nos quedó a deber algo Dios, hermanos? ¿Su sacrificio fue incompleto? Claro que no, hermanos. Su sacrificio fue único, fue completo. No necesitamos nada más, hermanos. Hay personas, hay gente que enseña que aparte de creer en Jesús es necesario el bautismo para que la salvación sea completa. Eso no es así, hermanos. La salvación del Señor es únicamente por gracia a través de la fe. No necesitamos nada más. El bautismo es la manera pública de manifestar que ya somos salvos, pero no hay nada más que necesitemos para la salvación más que creer en Jesucristo, más que creer en su gracia, porque Él ya hizo todo, lo entregó todo, hasta físicamente como espiritualmente lo había entregado todo. Pero vuelvo a la pregunta que nos hacíamos, hermanos. ¿Entregamos todo para el Señor? Nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra familia, ¿lo hemos entregado todo al Señor? En los devocionales que hemos estado compartiendo, hablábamos de cómo los padres de Moisés lo entregaron al Señor. Había una situación en Egipto, hermanos, una situación difícil, y los padres de Moisés decidieron entregárselo al Señor. Señor, aquí está nuestro hijo, tú sabes qué harás con él. Pero lo entregaron y el resultado está, hermanos, en que Dios los bendijo. Dios cuidó y preservó la vida de Moisés. No solamente le salvó la vida, fue criado en el palacio de Faraón con los mejores maestros, con lo mejor. Pero lo especial de ello, hermanos, es que también buscaron a la misma mamá de Moisés para que ella lo cuidara. Qué bendición, hermanos. Cuando leíamos este devocional decíamos, cuando tú le entregas algo a Dios, el Señor lo bendice. La pregunta que nos hacía en el devocional es, ¿qué le has entregado a Dios o qué no le has entregado a Dios que está impidiendo una bendición? El ejemplo es Jesucristo. Él lo entregó todo. Y si Él lo entregó todo por nosotros, hermanos, ¿por qué no hemos de entregarlo todo nosotros para Él? Así que yo espero que terminando toda esta cuarentena y toda esta situación que se está viviendo, podamos decir como cristianos, Señor, ¿qué más debo hacer? ¿Qué te he quedado a deber, Señor? Quizá predicar como debería predicar. Quizá asistir a la iglesia como debería hacerlo. Quizá visitar como debería hacerlo, Señor. ¿Qué? ¿Qué le hemos quedado a ver al Señor? ¿Qué le hemos dejado de dar a Dios? Démosle a Dios porque Él lo dio todo por nosotros, hermanos. La siguiente frase dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, consumado es, consumado es, hermanos. Quisiera repetirlo muchas veces. Consumado es significa todo está pagado. Todo terminó. En ese momento, hermanos, el universo entero se conmovió. Los espíritus, hermanos, los demonios sabían que habían sido derrotados. La muerte había sido vencida y en Jesús teníamos la salvación y la victoria. Y Él dijo, todo se acabó. Ellos han sido comprados. Mi sacrificio ha sido suficiente. Todo se terminó, lo que se necesitaba para la salvación se ha hecho y ahora ellos han sido perdonados. Todo aquel que cree en Cristo tiene la vida eterna, hermanos. Es una de las frases más preciosas que deberíamos recordar todos los días. Consumado es. Se usaba esta frase para decir que una persona había pagado el precio completo por otra persona para que recibiera su libertad. El trato se había cerrado, hermanos. Todo estaba terminado. Jesucristo expresa esto: Señor, he hecho lo que tú me pediste que hiciera. He terminado la obra, Señor. Lo que tú me pediste, lo que tú me encargaste,
ha llegado a su término, Señor. Consumado es, ha sido terminado. No se necesita nada más. De aquí en adelante, Señor, aquellos que merecían el castigo, aquellos que merecían la condenación, si vienen a Cristo, ahora serán perdonados, tendrán una nueva vida, ya no sufrirán, ahora gozarán, ahora tendrán vida eterna, ahora serán coherederos con Cristo, ahora serán hijos de Dios, ahora serán pueblo de Dios, ahora serán nación santa, ya no son esclavos, ya no son enemigos, ahora son hijos, son amigos, son pueblo, hermanos. Gloria a Dios por eso, porque el Señor concluyó, porque el Señor terminó su obra, enseñó, capacitó, murió y fue crucificado y entregado por nosotros, para que ahora nosotros tengamos ese regalo de salvación y esa promesa de vida eterna. Dele gracias a Dios, hermanos, porque su obra ha sido completa, porque su obra, hermanos, ha sido, porque nuestra deuda ha sido pagada. Dice Jesús, consumado es. Nuestro Jesús venció, nuestro Salvador ganó la batalla. Juntamente con esta frase, hermanos, Jesús termina diciendo esta última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La tierra se estremeció, hermanos, y ni la misma tierra pudo contener a sus muertos. Cuando Jesús expresa estas palabras, hermanos, escuche lo que dice Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo expresó esta última frase, hermanos, el velo del templo se rasgó. Eso que impedía que los gentiles, que la gente entrara al lugar santísimo, había quedado anulado. Ahora teníamos acceso directo al Padre. Ahora teníamos comunión con Dios. Jesucristo fue el sacrificio suficiente. Ya no había que entrar un sumo sacerdote a ofrecer sacrificio y a pedir perdón. Jesucristo era el sacrificio que se necesitaba, hermanos. La tierra tembló, se conmovió, los muertos salieron de sus tumbas, y cuando los soldados vieron esto, eso es algo precioso, porque después de tantas enseñanzas, después de ver tantos milagros, mucha gente no había creído, pero después de ver todo esto, hermanos, creyeron. Dice la palabra del Señor que muchos de los que estaban ahí, y aún los soldados, creyeron y dijeron: este realmente era el Hijo de Dios. Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Jesucristo realmente es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, hermanos. A través de su muerte nosotros somos perdonados, somos limpios, somos santos. Nos lava, nos justifica, nos purifica, hermanos. Él lo hizo todo. Denle gracias a Dios, hermanos. Sé que a veces nos duele cuando vemos algún video ver a Jesucristo crucificado. Cada que vea una imagen así, recuerde que era usted el que merecía estar ahí. Era yo el que merecía estar en esa cruz. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo decidió, dice la palabra: nadie quita mi vida, yo mismo la entrego. Él mismo decidió entregar su vida por nosotros, hermanos, para que nosotros fuésemos salvos. Así que dele gracias a Dios, hermano. Hónrelo, bendígalo. Si usted ya es un hijo de Dios y si usted ha experimentado el sacrificio de cruz en la cruz del Calvario, dele gracias. Y si tú, mi amado amigo, que nos estás viendo, no has experimentado este perdón,
si no te sientes limpio, si no te sientes perdonado, dile al Señor que te perdone. Ese lugar era para ti. El Señor lo tomó por voluntad propia, porque te ama. Desde que llegó a esta humanidad lo dijo, desde que llegó a este mundo lo dijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya lo pagó todo. Ahora es solamente que tú decidas creer y entregarle tu vida y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Así que te invito a orar. Le invito a orar, hermanos, amigos que están ahí en su casa. Le demos gracias a Dios y los que no han aceptado ese sacrificio lo podamos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque ese mensaje que usted expresó en ese último momento, Señor, en su momento de agonía, en su momento de dolor, nos sigue hablando hoy en día, Señor. Nos sigue conmoviendo, nos sigue enseñando, nos sigue animando, pero también nos sigue exhortando, Señor. Nos enseña a perdonar. Nos enseña, Padre, que hay esperanza para aquel que se ha arrepentido, Señor. Nos enseña a cuidar de nuestra familia. Nos enseña, Padre Celestial, a que no estamos solos, a que nunca nos dejará solos, Señor. Nos enseña, Padre Santo, a entregarlo todo. Usted derramó hasta la última gota de su sangre. Su cuerpo necesitaba agua porque usted lo había entregado todo. Nos recuerda que debemos entregarlo todo por usted, Señor. Nos recuerda que todo ha sido pagado, Señor. Que nosotros no necesitamos hacer nada más. Que usted ya lo pagó, que usted fue único y fue suficiente, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Y una vez que usted nos ha perdonado, dice su palabra que usted nos ha lavado, nos ha purificado, Señor. Nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Padre, gracias, porque el pago de nuestro rescate fue completo, Señor. Usted pagó, la deuda fue saldada, Señor. Y hoy tenemos vida eterna. Nos recuerda, Padre, que esa barrera que nos separaba de Dios, ese velo, Señor, que simbólicamente representaba, Señor, que estábamos separados de su presencia, a través de la muerte de Jesucristo, fue roto. Y hoy tenemos acceso directo al Padre. Así lo dice su palabra, Señor. Que podemos entrar con toda confianza hasta el lugar santo. Gracias, mi Dios, por aceptar, Señor, el castigo que merecíamos, por tomar nuestro lugar, por perdonarnos, Señor, por darnos vida eterna. Gracias, Señor. Le honramos y le bendecimos. Amigo que nos estás viendo en esta tarde, si tú no has experimentado el perdón de Dios, si tú solamente habías visto la Semana Santa como una temporada de fiesta, de tradición, déjame decirte que es más que eso. Es un recordatorio del amor de Cristo por ti. Él decidió venir a esta tierra por ti. Tú habías pecado, tú te habías alejado de Dios. Quizá practicabas alguna religión, quizá de repente te acordabas de Dios. Quizá hay mucha gente que en este tiempo, por la situación que se vive, se está acordando de Dios. Pero Dios no quiere solamente que te acuerdes de Él un día o en una temporada. Jesucristo quiere perdonarte hoy de tus pecados. Quiere lavarte, quiere purificarte, quiere darte vida eterna, quiere ofrecerte el perdón de tus pecados. Así que si estás ahí en casa y si esta palabra ha llegado a tu vida, lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo me alejé de ti. Honestamente, el estilo de vida que llevo, lo único que ha hecho es destruirme y destruir a las personas más cercanas a mí. Ya no quiero ser igual. Quiero experimentar tu perdón. Quiero experimentar la vida eterna. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón, la rindo a ti, para que me limpies, para que me purifiques y para que me hagas un hijo tuyo, obediente y fiel a tu palabra. Si usted le expresa estas palabras al Señor, Dios lo escucha.
No necesita que yo lo vea, no necesita que nadie más lo vea. Si usted le expresa estas palabras de todo su corazón, como aquel ladrón en la cruz, el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que dígale al Señor lo que su corazón siente, pídale perdón y reconózcalo como su Salvador, y Él le va a dar vida eterna. Gracias, Padre, por cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Toque corazones, Señor. Y a nosotros como cristianos, ayúdanos a poner en práctica todo esto que hemos visto, Señor. Nuestra familia, el perdonar a los demás, el entregarlo todo y el agradecer, cantar y adorar su nombre por todo lo que usted ya hizo y por la bendición que tenemos de entrar hasta el lugar santo para alabar y bendecir su nombre. Le doy las gracias, Señor, y bendigo su nombre en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.